Ok. Para aprovechar el tiempo al máximo, ¿verdad? Y respetando pues la puntualidad de cada uno de ustedes. Nuevamente, muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a este webinar que no estaba, ¿verdad? Originalmente pues en el calendario, sino que nació como respuesta directa a esas necesidades o preguntas que hemos identificado. Y pues este espacio lo hemos pensado como un conversatorio más que como un webinar tradicional y la idea es escucharles y conocer, ¿verdad?, cuáles son las principales inquietudes, dudas o retos que cada una de las empresas que están aquí representadas esté de repente enfrentando en temas de identificación de fuentes de emisión y el cálculo de la huella de carbono y a partir de ahí pues poder ir aclarando conceptos y compartiendo orientaciones prácticas. Este tema pues cobró, digamos, especial relevancia aquí en nuestro país porque a finales del año pasado se aprobó, ¿verdad?, lo que es la taxonomía verde y dentro de este marco, la identificación y el cálculo de los gases de efecto invernadero, que se convierten en un elemento fundamental para las empresas que buscan alinearse con todos estos nuevos lineamientos y con una gestión más sostenible que también pues va de la mano con lo que es el reconocimiento del sello Fundarse de Empresas Socialmente Responsables. Y pues desde nuestra organización, Fundarse a través del equipo técnico, ¿verdad? Se está brindando lo que es asesoría y acompañamiento en estos procesos, apoyándoles a poder comprender y aplicar correctamente los criterios. Además que también queremos comentarles que estaremos iniciando un diplomado en este tema. Los que estuvieron en el webinar el día de ayer, pues pudieron escuchar sobre este, que se desarrollará del 21 de febrero al 27 de junio, ¿verdad? Como una oportunidad para poder profundizar un poco más y de manera más estructurada y práctica sobre el tema de la taxonomía verde, que también va de la mano con lo que es GI. Y sin más preámbulo, pues quiero presentarles al ingeniero Marlon Sierra, quien nos estará acompañando el día de hoy y guiándonos en este espacio de diálogo. El ingeniero Marlon, él es ingeniero químico industrial y consultor ambiental con más de 20 años de experiencia en la gestión ambiental, sostenibilidad y regulación, gerente general de Geoterra de Honduras y prestador de servicios ambientales registrado ante CERNA. Ha ocupado cargos claves en el sector público y privado, incluyendo Dirección de Protección Ambiental Municipal, Gerencia de Proyectos e Ingeniería Ambiental para la Industria. Es especialista en el tratamiento de aguas residuales, economía circular, huella de carbono y normativa ambiental. Además, consultor e instructor para instituciones nacionales e internacionales como la participación directa en el desarrollo de leyes, reglamentos ambientales y en la implementación de la taxonomía verde en Honduras. Como consultor, pues también de Fundarse y como les mencionaba anteriormente, pues apoyándoles en este tema. Así que, ingeniero Marlon, muchísimas gracias por su tiempo y por brindarnos este conocimiento que usted tiene y pues aquí quedamos, ¿verdad?, a su disposición y a escuchar y a aprender de usted. Bien, Angie, gracias, ¿verdad? Es un honor para mí, ¿verdad? Y una satisfacción siempre poder estar cooperando con Fundarse y con el sector privado, que realmente es la piedra angular del desarrollo de nuestro país. Y como todos estamos esperando de que este año pues las cosas empiecen a mejorar. Y pues para que puedan mejorar nosotros tenemos que ser más competitivos. Y entonces ya conocemos, ¿verdad? Ya ustedes que están con los temas de responsabilidad social empresarial saben que la parte ambiental y de sostenibilidad son ejes transversales de de los aparatos productivos a nivel mundial. Hoy pues platicábamos con Angie, mire, me dice hace unos días, tenemos las empresas que tienen ahí unas dudas, tenemos un grupo de empresas que están unas eh, queriendo renovar el sello de RCE y algunas otras que es por primera vez que lo están, que lo quieren obtener, que quieren certificarse. Entonces, me dice, hay un tema que ha surgido, hay un tema que ha surgido que es el tema de de la huella de carbono. Entonces, le digo, no, tengamos un conversatorio, platiquemos cuáles son las inquietudes. Pienso yo de que de repente las empresas están en diversos escalones, tienen métricas diferentes también, y entonces preparé de un material de un material que tenemos, preparé ahí un resumen
un resumen para que podamos ver hoy unas generalidades para, porque como les decía, algunos están en otros, en diversos niveles con respecto a su gestión ambiental y de sostenibilidad. Eh, el objetivo de fundarse es acompañarlos en este camino para que nosotros podamos tener empresas más productivas y competitivas y que pues y que cómo se llama pues eso provoque prosperidad, ¿verdad? En nuestro país, ¿verdad? Trabajo y divisas que tanto las necesitamos. Entonces, creo que voy a compartir la pantalla sin, como dicen por ahí, sin más preámbulo. Eh, habíamos, estábamos platicando con Angie que voy a tratar vamos a desarrollar el tema y si tienen preguntas, no sé, va, si las quieren al fin, las pueden anotar y al final, o no sé si en el momento, Angie, primero le he dicho que al final, pero es que a veces surgen algunas cuestiones y entonces no sé qué opinan, no, qué opinan, Si qué quiere, las opinan. podemos ir abordando, ingeniero. Igual yo ahorita les estoy poniendo en el chat, ¿verdad? Que a través del chat pueden ir dejando sus dudas o inquietudes o bien levantar la mano, ¿verdad? Perfecto. Para hacer su intervención. Perfecto, sí, porque ¿cómo se llama? Hoy, la actividad de hoy no gira alrededor de la presentación, sino que gira alrededor de las consultas que ustedes puedan tener con respecto al tema, con respecto a las métricas. Créanme, este es un tema bien amplio, ¿verdad? Es un tema bien amplio. No lo vamos a abordar en este poco tiempo, pero a los que nunca han tenido, digamos, una relación con el tema, les va a ser de mucha utilidad y los que ya tienen alguna experiencia, pues también vamos a poder, ¿cómo se llama? Poder platicar y poder generar algún tipo de conversación interesante. No vamos a comenzar. No he querido hablar del cambio climático. Creo que de cierta manera es un tema que ya se ha venido platicando durante algún tiempo. Y entonces vamos a empezar a platicar sobre los gases de efecto invernadero, que son los que hacen que nuestro planeta, que la temperatura de nuestro planeta aumente. Estos gases son de amplio uso, tanto de una manera doméstica como de una manera industrial, y están encabezados por el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, eh, hexafluoruros, hidrofluoruros y perfluorocarbonos. Entonces son familias, ¿verdad? Los últimos tres son familias, ¿verdad? De los fluoruros, que son, pues, ¿cómo se llaman? Tienen un nivel de potencial de calentamiento global bastante alto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí viene la primera pregunta. Entonces decimos, ok, ¿cómo es que vamos a medir los gases de efecto invernadero en nuestra empresa? Y ya estoy viendo que es que es bastante complejo porque son muchos gases, ¿va? En este caso, 6 gases. Entonces, ¿qué es lo cómo hacemos para poderlo manejar de una manera más sencilla? Utilizamos un término equivalente. ¿Qué quiere decir? El CO2 es por ejemplo, el que tiene menor impacto de potencial de calentamiento global de todos estos gases de efecto invernadero. Sin embargo, es el más común. Es el más común. Entonces, ¿qué se ha hecho? Que hacemos un equivalente hacia la tonelada de CO2. Entonces, ¿qué sucede? Entonces tenemos aquí en el orden los gases, si ustedes pueden observar. Entonces, el metano dice que un potencial de calentamiento global de 21 toneladas de CO2 equivalente. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiero decir? Que una tonelada
de metano es igual que a 21 toneladas de CO2 y así sucesivamente del óxido nitroso, 310 toneladas de óxido nitroso, perdón, una tonelada de óxido nitroso es igual a 310 de CO2, de hexafluoruro 23.900, de hidrofluorocarbonos en un rango hasta de 11.700 y perfluorocarbonos 9.200. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos de repente los cálculos se nos van a hacer bastante complicados. ¿Qué es la huella de carbono? Hemos escuchado hablar que es la huella de carbono. ¿Qué es? Realmente una definición, una definición sencilla es la cantidad total de gases de efecto invernadero. Cuando miremos esta inicial, GI, quiere decir gases de efecto invernadero causados directa o indirectamente por una organización, un producto o un servicio. Eh, También podemos hablar que la huella de carbono es el inventario de esos gases de efecto invernadero y los medimos en toneladas de CO2 y pues tenemos ahí los seis tipos de gases. Ahora decimos nosotros, ¿ok? Pero es que la huella de carbono solo la industria la emite, los gases de efecto invernadero, pero no. Miren, nosotros, ¿qué pasa? Como personas, inhalamos oxígeno y exhalamos, exhalamos gases, ¿verdad? Exhalamos CO2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros solo por el hecho de respirar, nosotros contaminamos. Y esto pues, es bastante interesante de conocerlo. Ya desde el punto de vista organizacional, la huella de carbono, muchos de ustedes, muchas de sus empresas están están certificados bajo alguna normativa de calidad, dependiendo el rubro. Pues de las más conocidas tenemos pues la normativa ISO. La normativa, el cálculo de la huella de carbono está estandarizado bajo las normas ISO. Tenemos aquí la 14064 que habla sobre el inventario y el informe. La 064, la 0642 esa habla de la cuantificación. Y la 067 del desarrollo de la huella de carbono de producto. Entonces, en las dos normativas, nosotros generamos una declaración de gases de efecto invernadero. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, que esto es totalmente voluntario, podríamos decirlo, ¿verdad? Las empresas calculan su huella de carbono de una manera voluntaria. ¿Por qué? Más que todo en la actualidad por razones de competitividad. Entonces, las empresas para poder exportar ahora, sabemos nosotros los mercados europeos, es cada vez más exigentes, por ejemplo. Y también a nivel interno, de hecho, no, ayer precisamente uno de nuestros clientes nos estaba preguntando si hacíamos este trabajo del cálculo de las huellas. Y sí, le digo, entonces, pero me dice, ¿está en alguna legislación, una normativa que tengamos que hacerlo? No, le decimos nosotros, sino que esto es algo voluntario, pero generalmente se lo van a pedir los clientes, ¿verdad? Porque ya vamos a ver, como vamos a ver más adelante, cuando hablamos hay tres tipos de alcance en la medición y cálculo de la huella de carbono y el alcance 3 tiene que ver con proveeduría. Entonces, va a haber algún momento, si no es que ya sucedió, que algunos de sus clientes a ustedes les hayan dicho necesitamos que calculen su huella de carbono.
¿Cuáles son los pasos generales, el paso a paso para poder hacer un cálculo, una medición y hasta llegar a una comunicación de los resultados? Entonces, tenemos que definir los límites del estudio, en este caso de la organización. Hoy nos vamos a enfocar en las organizaciones, en el cálculo de la huella de carbono de organizaciones. Sin embargo, existe también la huella de carbono de producto. La huella de carbono de producto, que se basa en lo que se denomina el análisis de ciclo de vida. Entonces, de esto solo vamos al final, vamos a ver una definición. Hoy día, ¿verdad? La experiencia que nosotros tenemos, ¿verdad? La mayoría de las empresas están calculando su huella de carbono dentro de sus límites organizacionales como un primer paso. Eso no quiere decir que más adelante, pues, por las mismas exigencias del mercado o por las mismas autoexigencias de las empresas en busca de la excelencia, también quieran calcular la huella de carbono de su producto. Entonces, no es que no se ha hecho, no es que no se hace en el país, pero en términos generales se está actualmente cuantificando de mayor manera con respecto a la huella de carbono de organizaciones. Entonces, definimos los límites, identificamos las emisiones, que esto es clave, viene el cálculo, luego la verificación y la comunicación de los resultados. Es todo, todo un proceso. Aquí lo que les había eh, comentado, tenemos los tipos de huella de carbono, de organizaciones, de productos y de eventos. Hoy nos vamos a enfocar en el de organizaciones. Y tenemos las referencias metodológicas, las más usadas, ¿verdad? Digamos, por nosotros, son el GHG Protocol y que es a nivel mundial el estándar más usado, y la normativa 14064 a la 67 como las habíamos visto. Luego tenemos otras dos que tienen menos uso, ¿verdad? La PAS, que es 2050, que es británica, y pues una variación del GHG Protocol, que es del Panel Internacional de Cambio Climático, la 2006. Bien, estos temas, eh, estos temas van a estar ligados, como nos comentaba Angie, con las taxonomías. Entonces, a partir del año pasado, del noviembre del año pasado, las métricas, ¿verdad? Algunas de las métricas van a cambiar. Veo que aquí hay personal de los bancos que ellos están trabajando y están trabajando con el SARA, y ahora van a pasar a trabajar también con las taxonomías, ¿verdad? Entonces, esos temas, estos temas pues ya vienen con mayor fuerza y van a ser más comunes, porque va incluso entre las mismas empresas a existir una competencia en querer llegar a temas como la circularidad o el carbono neutro, carbono cero, etcétera, etcétera. Entonces, la huella de carbono de una organización es la suma de las emisiones y absorciones del gases de efecto invernadero generadas como consecuencia del desarrollo de todas las actividades de la organización y expresada en toneladas de CO2 equivalentes. Aquí se introduce un concepto que también es de las absorciones. Esto también las organizaciones pueden, dependiendo del rubro, pueden absorber CO2. ¿Cómo se llama? A través de los denominados sumideros, que eso ya lo vamos a ver más adelante.
¿Por qué calcularla? Así como mi cliente me preguntó, me dice, ¿hay alguna ley que diga? No, pero al final me cuenta, no, es que un cliente me lo está pidiendo. Entonces, es, entre los objetivos es mejorar, cambiar manera de producir. Creo que a pesar de que América Latina, donde nosotros vivimos, es uno considerado de los lugares a nivel mundial que menos emisiones, ¿cómo se llama? Se envían a la atmósfera de gases de efecto invernadero, pero también es de las que más podemos absorber, ya sea por la selva amazónica, por nuestra biosfera del río Plátano, ¿verdad? Las selvas que hay en Centroamérica, Sudamérica y México. Entonces, eh, esto es un balance, es un balance, pero entonces, ¿por qué voy a calcular? Porque siempre hay un interés económico. Somos empresas, somos competitivos. Entonces, nosotros, si a mí un cliente me exige que yo mida mi huella, o que la reduzca, yo voy a hacer todos los esfuerzos para mantener ese cliente porque yo voy a vender y la competencia que no, la competencia que no lo haga, básicamente le van a dejar de comprar y eso ya lo hemos podido ver ya a nivel de resoluciones. Ambientales, por ejemplo, que ese es un tema aparte, pero digamos entre la normativa ambiental nuestra, donde se le exige a los proyectos, a las empresas dentro de su licenciamiento ambiental que sus proveedores estén ordenados, ¿verdad? Ese es un poco diferente. En el caso de la huella de carbono es que las empresas necesitan que sus proveedores disminuyan su huella de carbono en unos casos. Y en otros casos son las empresas que per se por sí mismas, quieren también para poder exportar, entre otros motivos. Entonces hay una, objetivos ambientales y económicos. Otra de las cuestiones es que al medir mi huella de carbono, yo puedo comunicarle a las partes interesadas, a los stakeholders de mi organización, cómo estamos nosotros con respecto al cambio climático. Recordemos que estamos en un momento, podríamos decir, donde el sector privado está liderando iniciativas de transparencia en materia ambiental. Esto nos lleva a adoptar criterios de compra y contratación verde, cambio de materias primas o de manera de producir materias primas, por ejemplo. Y lo que hablamos al principio, ampliar la penetración en los mercados. Aquí algo bien importante. Es algo bien importante que sí, que tienen que tomar en cuenta, que debe de existir una calidad del dato. Una calidad del dato, como ya más adelante vamos a ver. Eh, este dato que nosotros vamos nosotros a calcular, a medir, tiene que tener pertinencia, tiene que tener integridad, coherencia, exactitud y transparencia. ¿Qué quiere decir pertinencia? Que deben de ser estas deben seleccionarse para satisfacer las necesidades de los usuarios, o sea, deben de ser importantes estas emisiones o las remociones. Esto nos sirve a nosotros para poder eliminar, digamos, algunas emisiones que no nos están dando, no están brindando ningún valor agregado, porque tampoco es, ok, las empresas van a llegar a la emisión cero. Eso es bien difícil y yo le voy a compartir un pensamiento que tengo yo. Cuando me hablan del carbono cero, yo mm, tengo tengo mis dudas. Yo siempre pienso que la única manera de no generar emisiones es no hacer nada. Entonces, obviamente más adelante vamos a ver que el tema de la reducción de emisiones tiene que ver mucho con la remoción o absorción de estas. Integridad se refiere a que tenemos que tomar en cuenta, mire, para entrar a esto tenemos que ser totalmente transparentes.
O sea, tenemos que incluir todas las fuentes pertinentes de la empresa. Entonces, no podemos llegar nosotros, mire que la caldera vieja, esa no la vamos a tomar en cuenta. El generador auxiliar no lo vamos a tomar en cuenta porque solo trabaja 2000 horas 2000 horas al año. Entonces, no podemos, o sea, tenemos que ser íntegros en ese sentido. Yo no sé, pues hay, por ejemplo, muchos temas de greenwashing, ¿verdad? Lamentablemente que se dan a todos niveles en todos los países en que empresas que dicen ser socialmente responsables y ser sostenibles y ambientalmente responsables y en verdad no lo son, ¿verdad? Entonces, a esa práctica donde se maquillan datos o no se hacen las mediciones correctas, a veces y se obtienen datos, perdón, resultados beneficiosos, ¿verdad? O correctos, a eso se le llama el greenwashing. La coherencia debe de tener, tenemos utilizar las mismas unidades, la exactitud tiene que ver también con con la identificación de todas las fuentes y pues el tema de las transparencias. Ahora, aquí pues cuando nosotros generamos nuestras memorias de sostenibilidad, por ejemplo, ahí hay un tema, ahí hay un tema de que las empresas dicen, no, es que tengo una huella de carbono muy alta. Y es una pregunta que siempre surge y me dicen, no, pero esta huella de carbono está bien alta, pero bien alta en comparación a quién o a qué. Cada empresa, aunque se dedique al mismo rubro, tiene su propia independencia, tiene sus propias maneras específicas de hacer las cosas. Entonces, no es como una regla de tres. Ok, si yo tengo una empresa que genera refrescos y me produce 2 millones de hectolitros al año de refresco, entonces, y tengo una de 4, entonces, entonces solo voy a hacer una regla de 3 para poder calcular la de 4. No funciona así porque como ya tenemos aquí los requisitos que tenemos que tener pertinencia, integridad, coherencia, exactitud y transparencia. O sea que nosotros tenemos que tomar tal cual los datos. Bien, entonces venimos y entonces empezamos nosotros a tratar de generar ese inventario. Ok, ¿cómo hacemos? Vamos a, pues, a determinar los límites, vamos a determinar los límites de la organización, los límites operativos y la cuantificación y la emisión de las remociones. Entonces, necesitamos nosotros eso. Eso es también cuando nosotros vamos a hacer un proceso de investigación y vamos a hacer el planteamiento del problema. Tenemos que delimitarlo. Tenemos que delimitarlo. Entonces tenemos que saber nuestra organización hasta dónde realmente llega y hasta dónde es responsable de de las emisiones, de la cantidad de emisiones. Es la fase más, este fase de diseño y desarrollo del inventario quizá es una de las más importantes. Entonces, primero, hablamos de los límites organizacionales. ¿Qué significa esto? Entonces, nosotros tenemos que tener dos enfoques, podemos aplicar dos enfoques. Uno es la participación en el capital y en el control organizacional. ¿Qué sucede? Puede ser que una actividad participe en varias empresas. Entonces, una empresa tiene el 20%, otra empresa el 30% y otra empresa el 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que cada empresa va a ser responsable del porcentaje del capital que tengan en la organización. Entonces, si hay una empresa que genera 100 toneladas de CO2 equivalente,
¿verdad? Como su resultado de huella de carbono, pues solo la que tiene 20% solo va a ser responsable de ese 20%. Y por otro lado, que quizá es la más común en el país, es la del control. ¿Qué significa esto? Que si una organización, eh, una empresa, una sociedad mercantil, por decir algo, tiene el 100% del control de una empresa, el control operativo entonces es responsable sobre ese control. Porque a veces hay empresas que trabajan en alianzas con otras, aunque sean del mismo grupo, y por ejemplo, decimos, ok, nosotros producimos, pero los fletes es de una empresa del mismo grupo. Ah, ok, entonces cuando vamos a medir la huella de carbono, sí, entonces, la parte del control, hay una empresa, digamos, y si esos fletes son el 20%, por decir algo, de la operación, o el 15%, o lo que sea, esa empresa de flete es responsabilidad, ¿verdad? Aunque sean del mismo dueño, que los miembros de la sociedad, de la junta directiva sean los mismos accionistas, pero cada empresa va a ser responsable de la parte de la cual tiene control. Estamos claros hasta acá con respecto a los límites organizacionales. ¿Alguna pregunta? Bien. Gracias. Ok, aquí viene otra parte bien, bien interesante, que son los alcances. Aquí ya estamos hablando de los temas de los límites operativos. Entonces, ¿cuáles son esos límites operativos? Son las fuentes de emisión y o sumideros de gases de efecto invernadero. Ya dijimos nosotros que el cálculo tiene que ver con la emisión y con las remociones o absorciones de gases de efecto invernadero. Es como una especie de balance de materia y energía. Se debe establecer, documentar y explicar sus límites operativos, y se determinan con relación a los alcances. Entonces, ¿cuáles son los alcances? El alcance uno son las emociones y remociones directas y fugitivas de gases de efecto invernadero provenientes de procesos y actividades. Las emisiones proceden directamente de fuentes que están bajo el control de la organización, bajo el control de la organización. Entonces, si la recolección de la materia prima, todo está bajo el control de una organización, de la organización, entonces todo eso es parte del alcance uno. Todo eso es parte del alcance uno. Ahora, el alcance 2 se le denomina las emisiones indirectas, que están derivadas del consumo energético y fuentes de calor o vapor. ¿Qué quiere decir? De la energía que compramos. Principalmente de la energía que compramos. O en algunos casos, ¿verdad? Como puede suceder comúnmente, a veces compramos vapor para generar energía. Entonces, esos son indirectos, o sea, son el alcance 2. Ahora, siempre surge una pregunta: ¿qué pasa si yo tengo paneles solares? ¿Qué tal si yo tengo paneles solares? Entonces, ¿qué pasa con esa energía? Entonces, esa energía que yo genero, que autogenero, o que por un sistema de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, con alta carga orgánica, estoy generando bastante metano, y entonces puedo cogenerar energía. Entonces, eso pasa a ser alcance uno. Alcance uno. Entonces aquí en alcance 2
nos estamos refiriendo principalmente nos estamos a la energía que compramos. Mientras en el alcance 3 también se denominan emisiones indirectas y tienen que ver especialmente con la proveeduría, proveeduría y lo que se denomina a la salida el producto una vez que ya se abandona nuestra planta hacia dónde va en el cáncer 3. Por eso es que algunos de ustedes, de las empresas, algunas de las empresas que ustedes están liderando, de las cuales ustedes pertenecen, van a tener requerimientos de clientes en los cuales les están pidiendo su huella de carbono. Porque la huella de carbono de ustedes, de sus organizaciones, alcance uno y 2 para ellos son alcance 3. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos eh, de las emisiones directas alcance uno. eh, Emisiones directas procedentes de fuentes de combustión estacionarias. A ver, en una empresa, ¿qué fuente de combustión estacionaria podemos tener? Un generador auxiliar, por ejemplo. Un generador auxiliar. Nuestra caldera. Son fuentes estacionarias. ¿Cuáles son emisiones directas de fuentes de combustión móviles? Los vehículos que tienen las empresas, una motoguadaña. Emisiones directas del proceso tienen que ver directamente con la producción. Aquí, pues, depende de lo que nosotros vamos a producir. Hay una diversidad de gases que se están produciendo en diversas labores. Por ejemplo, una labor de corte, en una labor de mezclado, una labor de enfriamiento. Entonces, estamos generando gases que son del proceso. Luego, las emisiones fugitivas se relacionan principalmente con los gases refrigerantes, con los gases refrigerantes. Y emisiones y remociones directamente provenientes de biomasa. La dos, como les había comentado, son las por el uso de electricidad y provenientes de calor y vapor que nosotros adquirimos, que nosotros compramos. Eh, Hay todas estas, si ustedes se fijan, estamos hablando, que hablan, aquí miren el alcance 3 que tiene que ver con la proveeduría, miren aquí a la izquierda, donde dice tipo upstream y downstream. ¿Qué quiere decir? Upstream es antes de las operaciones y downstream, lo que sucede después de la operación de la empresa, en lo cual siempre es parte de la huella, nada más que en este caso del alcance 3. En ese sentido, cuando nosotros el límite operacional lo establecemos, y esto es lo que sucede hoy día en la mayoría, es que dicen, no, vamos a primera vez, por lo menos nuestro primer año, a calcular alcance uno y a calcular el alcance 2. Y es normal, porque el alcance 3 eh, puede a veces resultar un poquito más complejo calcularlo y pues dependiendo cómo y por qué alguien se lo puede requerir, ¿verdad? Entonces, es posible, ¿verdad? Y a veces es recomendable, incluso cuando nunca se ha hecho un cálculo de la huella de carbono, empezar con alcance uno y 2. Sin embargo, dependiendo del requerimiento, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de competitividad, les pueden solicitar el alcance 3, ¿verdad? Entonces, eso pues hay más investigación, ¿verdad? Tenemos que hacer más investigación en ese caso y obviamente, pues
tener la voluntad de clientes y proveedores de poder suministrar información. Aquí pues hay una infografía bien interesante. Permisito. Sobre los alcances, y estamos viendo acá, por ejemplo, las emisiones del proceso, los vehículos propiedad de la empresa como alcance uno. Y miren, acá nos explican de la energía que nosotros compramos, el alcance 2. Y acá hablamos ya de la proveeduría, del uso de los productos por parte de los clientes. Hablamos de los vehículos de los contratistas. Y miren, los viajes de negocios de los empleados también suman a la huella de carbono del alcance 3. Y acá están, pues, los gases que se generan. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Alba, dígame. Sí, buenas tardes a todos y todas. Una consulta con respecto a a las emisiones. ¿Se consideran los gases refrigerantes también porque Sí, solo hablamos de combustible, pero ok. los gases refrigerantes se les denomina, son las emisiones fugitivas y están Ah, esas eran. en el Ah, ok. alcance uno. Están en el Ya, ya. alcance uno. Sí, que ella había colocado en el chat que a qué se refería con fugitivas. Esa era mi segunda pregunta, Ah, que pero no ya había no. visto, ay, disculpe. Gracias. A la orden, Alba. Entonces, ok, ¿qué pasa? Este tema es bien técnico. Este tema es bien técnico, es de bastante metodología. Entonces, a veces no es tan fácil hacer las mediciones. ¿Por qué? Eh, por diversas razones. Uno inclusive puede ser por el orden o por la manera de trabajar que tienen las empresas. Porque recuerden de que cuando nosotros estamos buscando estandarizarnos, por ejemplo, bajo un sistema de calidad, es eso, que queremos hacer las cosas, tener procedimientos para hacer las cosas de una misma manera, que los procedimientos sean iguales. Entonces, pero no siempre puede suceder por X o Y motivos. Entonces, es posible que nosotros tengamos exclusiones en el inventario. ¿A qué nos referimos eso? Son, óigame bien, emisiones indirectas. O sea, alcance 2 y alcance 3, no alcance uno. No hay excusa, no hay excusa para no poder cuantificar las emisiones alcance uno. Definitivamente que no hay excusa, sino que solo las de alcance 2 y 3. ¿Por qué? Porque a veces puede haber una incapacidad técnica para el cálculo. ¿Qué quiere decir? Que no haya un gauge, un contador, por ejemplo, eh, en energía que adquirimos, aunque no debe de ser, pero ustedes saben que aquí en nuestro país a veces se han vendido agua promediada y a veces hasta energía promediada. Alba, ¿tiene otra consulta, Alba? Sí, algo rapidito con lo que acaba de Dígame. mencionar. ¿Existe alguna guía o tablas específicas por sector? Por ejemplo, en mi caso estoy en el sector bancario, para poder hacer un levantamiento exhaustivo del alcance uno, porque recordemos que eso depende de o sea, la operatividad depende del sector donde nos encontremos, ¿verdad? No, correcto. Sí, No hay gracias. no hay un estándar. No hay un estándar porque ustedes tienen que ver incluso en qué edificio están, qué tipo de energía usan, si el edificio tiene paneles, etcétera, etcétera. Si tienen vehículos propios, si tienen vehículos que son arrendados. Entonces, todo eso cambia. Donde usted puede, eh, la guía, básicamente es esta, Alba, ¿verdad? Esa es la guía. Eso es lo que ustedes tienen que identificar en la organización si hay o no hay. Y que pertenezcan y que ustedes tengan el control.
que tengan el control. Recordemos que estamos hablando de control operacional y de límites organizacionales. Entonces, esta, digamos, es para todas las empresas lo que ustedes tienen que identificar las fuentes de cada una de estas emisiones. Entonces, para algunas organizaciones es más sencillo y para otras es más complejo. Vaya, imaginémonos, por ejemplo, en agricultura, nosotros hemos calculado la huella de carbono para empresas agroindustriales realmente bastante grandes y es bien y es bien interesante. Y es bien interesante la cantidad de fuentes de emisiones. Por ejemplo, vaya, si nosotros hablamos de la industria ganadera, tenemos nosotros la fermentación entérica, como ya más adelantito vamos a ver, la fermentación entérica que es causada por las excretas del ganado, principalmente el bovino, y todo eso se calcula. Todo eso tenemos que calcular, el uso del fertilizante, eh, el uso de las grasas, de los lubricantes, todo se cuantifica, compañeros, ¿verdad? Entonces, ahora, a veces no se puede, definitivamente porque nunca hubo un registro, definitivamente nunca hubo un registro o no hay un orden. Por ejemplo, yo tengo vaya, una pregunta que puede surgir, un tanque de acetileno. Yo tengo un tanque de acetileno. Tenemos que tener un estándar de poder definir cuándo si es la bodega, ¿verdad? El almacén, o es el taller que me va a hablar sobre el consumo. Tenemos que tomar una decisión y decir, no, desde el momento que sale del taller, perdón, del almacén, ya va como consumo. No importa si se utilizó todo o si se tardaron 3 meses en gastarlo, porque es más complicado para el taller estarlo cuantificando diariamente. Porque estos registros, algunos registros, se pueden llevar diariamente, mensualmente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de las exclusiones, debemos de tratar de que las fuentes de emisión que supongan menos de 1% total de las emisiones. Y siempre y cuando la suma total de las exclusiones no supere el 5% de las emisiones totales. O sea, que nosotros no podemos, debemos de tratar en la manera de lo posible de buscar una manera de medir. Ese es el tema si queremos tener un verdadero cálculo. Vaya, ¿qué sucede? Por ejemplo, y dependiendo quién lo requiere y la mayoría, por ejemplo, si nosotros vamos a exportar, se ocupa que un tercero que esté certificado bajo la 14064 o 067 haga el cálculo y el informe de resultados. ¿Verdad? Eso es una generalidad cuando estamos hablando nosotros de validar, de validar la veracidad, la veracidad la veracidad del resultado. No por efectos de transparencia, sino que tal vez por efectos de experiencia, por efectos de experiencia del personal, que la parte no es tanto la parte operativa del cálculo, que usted lo hace en un Excel, sino que en la identificación de la fuente, en el cálculo de los porcentajes, en la determinación de que si es alcance uno 2 o 3, ¿verdad? Esa parte, ya las personas que están certificadas, pues eh, los otros clientes, ¿verdad? El cliente que estaba toma como correcto ese dato.
Entonces, para que tengamos una idea, ¿cómo cuantificamos estas emisiones y estas remociones? Eh, no se asusten, ¿verdad? Que dice ahí hasta la 81, pero no vamos a llegar hasta a la diapositiva 81, porque sí necesitamos que podamos, ya estaba viendo Angie ahí el tiempo, y pues necesitamos también platicar ¿verdad? ¿Me escuchó? Con, con mayor duda. Entonces, aquí solo rápidamente para que tengan una idea, es que como les digo, el tema es bien amplio. Podemos utilizar basados en cálculos y algunas aproximaciones mediante la recopilación de, digamos, los datos de actividad. ¿Qué son los datos de actividad? Los datos del registro del consumo de que tenemos nosotros en la compañía, por ejemplo, combustibles, lubricantes, etcétera. Luego, eh, las mediciones, colocar, instalar medidores. Nosotros, ¿verdad? Ese cliente que les digo que trabajamos con la parte agroindustrial para el cálculo de la huella, eh, por ejemplo, tenía medidores en todos sus, en todos sus locales, en todos sus edificios, aunque estén dentro de un solo plantel, aparte de que había su medidor afuera, perdón, un medidor general, cada uno sabía en qué edificio, cuánto era el consumo de cada edificio. Y sin embargo, es bien interesante, es algo que ¿verdad? Nos llamaba la atención, ¿verdad? Que como es agroindustrial, en una de las fincas, en una de las fincas cocinaban con leña. Entonces la tortillita, el café, y estábamos ahí, hasta nos sirvieron, y entonces les preguntamos cuánta leña gastan al mes. Y ahí fue como dicen que hubo ahí un titubeo, entonces no sabían, entonces ahí no, no, ese cálculo ahí después empezamos a hacer, bueno, cuántos atados, cuántas cargas gasta al mes, a la semana, y ahí así pudimos calcular. Entonces, para que miren el nivel de detalle, es decir, no, hombre, si estamos una gran empresa con aquellas grandes calderas, pero, ay, pero también necesitamos para el cálculo de la huella, tanto el consumo de la caldera como el consumo de leña son importantes. Y los cálculos estequiométricos, ¿verdad? Que esto ya es más de la parte química, ¿verdad? Que son los balances de materia, de masa y energía. Ya vamos a terminar. Eh, Luego, una vez que tenemos ya eh, hacemos las mediciones, tabulamos, tenemos ya un preconcebido, ¿verdad? Un diseñado, un plan de recopilación de los datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los recogemos? Dicen, no, hombre, si solo es recoger los datos. Miren, nosotros en nuestro país somos un solo relajo. Y si no, pongámonos a pensar. Nosotros medimos en metros. ¿Cuánto mide usted? 1,70 le dice. ¿Y cuánto pesa? 180 libras. Ahí, desde ahí estamos nosotros mezclando dos sistemas de medición. Mi terreno tiene 500 varas y mi casa tiene 150 metros cuadrados de construcción. Entonces, necesitamos nosotros estandarizar. Entonces, por ejemplo, ahora la normativa habla que nosotros compramos la gasolina en litros, pero seguimos usando galones, y a veces encontramos nosotros, digamos, para otro cliente que no sé cómo hacían, pero ellos calculaban en galones. Creo que porque era una empresa que norteamericana, ¿verdad? Con capital norteamericano, y ellos le exigían los registros en galones. Luego, aquí, para nosotros poder convertir, como les decíamos, a toneladas de CO2 equivalentes, vamos a utilizar lo que se llaman factores de emisión. Entonces, estos factores deben cumplir las siguientes condiciones. Deben de tener un origen reconocido, bases de datos verificadas, sean apropiados para las fuentes y los sumideros de GI involucrados,
estén actualizados en el momento de la cuantificación, hay que tener en cuenta la incertidumbre, que es también el error estadístico que cada cálculo conlleva. Y acá, un ejemplos de cálculos, unos ejemplos de cálculos de las emisiones. El dato de actividad por el factor de emisión nos da las toneladas de gases de efecto invernadero. Y luego tomamos el dato de emisión por el potencial de calentamiento y lo convertimos a toneladas de CO2. ¿Verdad? Entonces ahí empezamos a hacer los cálculos, ¿verdad? En unas sábanas de Excel ahí bastante interesantes. Y aquí podemos tener las fuentes los factores de emisión, ¿verdad? Lo que ocupamos acá, este factor de emisión. Estas son las fuentes. Nosotros trabajamos mucho con el GHG Protocol. Ese básicamente es el que más trabajamos, pero nosotros podemos ir trabajando con estos que están aquí para hacer nuestro cálculo. Angie, yo creo que de ahí lo que toca es presentar ok, esto. Esto es bien importante. Ya me emocioné yo, ¿verdad? Esto es bien importante. La selección del año base. ¿Qué es el año base? Es el periodo histórico especificado para propósitos de comparar emisiones o remociones de GI u otra información relacionada con los GI en un periodo de tiempo. El primer año de dicha serie temporal es el año base. Yo les pregunto a ustedes, si un cliente les dice que necesita para poder que ustedes necesitan exportar o para poder proveerle, ¿verdad? Una proveeduría, ¿verdad? Si ustedes venden papel, cualquier cosa, que calculen su huella de carbono, ¿cuál va a ser el año los datos de qué año van a presentar? ¿De qué año? Si hoy, 5 de febrero, les están diciendo. El año pasado. Correcto. Eso es. Ya, es del año pasado. Leí ahí que algunos tienen una reunión a las 4. Angie, yo voy a parar acá. Espero que pues la información haya sido útil para ustedes, ¿verdad? Como les digo, algunas empresas tienen más experiencias que otras con este tema y pues traté de poder abarcarlo. Alba, Petición rápida, ya lo había puesto en el chat, sería muy provechoso un segundo webinar con un ejercicio, ¿verdad? Porque ya tenemos como esta primera fase. Solamente lo dejo a consideración. Gracias. ahí pues Ángela, que es la que toma las decisiones, ahí pues nosotros, como Fundarse, está pues, la idea es que Fundarse los pueda acompañar en estos procesos del cálculo de la huella carbónica. Como dice, va a depender de la empresa, el por qué quiere calcularlo y quién se lo requiere para que tenga la validación que pueda tener una correcta verificación, ¿verdad? Del dato. Gracias, Alba. Y gracias también, ingeniero. Aquí en el chat tenemos a Claudia Aguilar que nos dice buenas tardes. Por factor tiempo y que ya tenemos programada una reunión, a que era lo que usted nos decía, el equipo de embotelladora La Reina se tienen que retirar. Si nos ayudan compartiendo la grabación, si la vamos a compartir la grabación, ¿verdad? Con las personas que se conectaron. Lastimosamente el tiempo se nos acortó. ¿Verdad? Pero si tienen alguna consulta, alguna duda, este es el momento, ¿verdad? Y vamos a tratar de programar esa otra sesión y la vamos a compartir con las personas que estuvieron inscritas en este webinar. De repente, pues podemos hacer una pues, práctica, digamos, ¿verdad? Yo estaría hablando con el ingeniero, pero sí, si tienen alguna consulta puntual, yo creo que este es el momento en que la podríamos abordar. Y si no, pues igual agradecerles, ¿verdad? Por su tiempo, agradecerles por haberse conectado. Como les mencionaba al inicio, era un
una actividad que no estaba calendarizada, ¿verdad? En esa programación oficial. Sin embargo, pues tuvimos, ¿verdad? O vimos a bien poderla dar y que el ingeniero pues también tuvo espacio en su agenda para poder estar con nosotros el día de hoy. Igual, ¿verdad? Cualquier información adicional que ustedes necesiten, con todo gusto me pueden escribir y yo les pongo pues en contacto directo, ¿verdad? Muchísimas Estamos gracias, Alba. a la orden, ¿verdad? Que a lo interno, como cada empresa, como le digo, cada empresa tiene su objetivo, su objetivo diferente sobre el tema. Y además, recordemos que hay otras métricas que tienen que ver con el sello, ¿verdad? Entonces, también si ustedes ocupan apoyo con otro tipo de métricas que están relacionadas con el sello, ya que ya lo tengan o que quieran obtenerlo también, ¿verdad? A través de Fundarse, estamos a la orden para poder asesorarlos. Muchas gracias, ingeniero, y pues les deseamos a todos y todas que tengan una feliz tarde y pues bonito fin de semana ya, porque ya mañana viernes y ya no nos vemos hasta el lunes. Mucho gusto. Gracias. A la espera de la Quedamos segunda a, parte. Gracias, quedamos a feliz la Feliz orden, tarde. día. con todo Saludos. gusto, con todo Gracias. gusto. Gracias. Gracias. Buenas tardes.